Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir el manual en español sobre la instalación eléctrica del grabador de marca Dahua modelo MXDR 4104-GFIW. Nosotros, cuando llegó la caja, dentro de la caja viene un manual, viene en inglés y nos dice dentro del manual qué consejos positivos, negativos, advertencias que tenemos que tomar en consideración y la forma básica como debemos de conectarlo. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Le comparto de mi número de WhatsApp si quieren implementar algún proyecto de vehículos, cámaras, etcétera. El primero te dice que es el prefacio. Esta es una guía de inicio rápido. Describe en detalle la instalación, funcionamiento y los problemas anormales que pueden existir en los videos del vehículo. Importantes salvaguardias y advertencias son los símbolos que nos están mostrando que puedes tener para que tomas en consideración. Advertencia, peligro, sugerencias y notas. La precaución indica un riesgo potencial. Si no se evita, provocaría daños a la propiedad, pérdida de datos y rendimiento o resultado inesperado. Los tips que podemos tener dentro del manual que nos diga tips son consejos. Proporcionas métodos de ayudarle a resolver un problema. Peligro, peligro potencial, medio o bajo, que si no provoca va a dañarse el equipo. Notas, proporciona información adicional como énfasis y complemento del texto. Las siguientes secciones describen cómo utilizar el producto correctamente y cómo evitar peligros y pérdidas de propiedad al usarlo. Cumplir esto es estrictamente. Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual, guárdelo y después leerlo. Custom son las consideraciones que debemos de tener, que el grabador debe estar en posición horizontal, que no haya líquidos, agua cerca, que tenga una buena ventilación, que la parte de la eléctrica esté dentro del rango nominal, ya vamos a ver cuál es el rango, y la humedad y temperaturas permitidas. Advertencia, esta es la parte que hay que tomar en consideración, que los cables de alimentación recomendados para la región, en este caso en Ecuador, viene a ser número 12, que es el que vas a utilizar, que es de 20 amperios. Instalación, ya en sí cuando vas a instalar el dispositivo, tenemos conexión del cable del dispositivo, conexión de cable de alimentación, introducción del cable de poder, obtener modos de conexión del interruptor de alimentación principal y operación de conexión. Conexión de cable de alimentación, ahí tenemos la nomenclatura, custom, hay que tomar en consideración, antes de conectar el cable de alimentación, confirme si el voltaje de entrada está entre 6 voltios DC y 36 voltios. Recordemos que el grabador tiene un grado de protección, porque la batería puede ser de 12 o de 24, pero él puede llegar hasta 36 voltios. Si está fuera del alcance, se dañará el dispositivo, mucho voltaje. Asegúrese que los polos positivos y negativos de la alimentación estén correctamente conectados. De lo contrario, el dispositivo podría dañarse, fase positivo y negativo. El diámetro del cable de alimentación debe de ser 1 milímetros al cuadrado, o sea, número 12. Al conectar los cables al dispositivo, asegúrese de que el interruptor principal del vehículo esté apagado y que las llaves del vehículo estén en proporción apagado. Cuando recién vas a conectar el cableado, te indica que tanto el switch como el grabador debe estar apagado. Introducción al cable de poder. Hay una figura 1.1 que ya la vamos a ver. Conecte el extremo del cable de alimentación al puerto de alimentación del dispositivo, el puerto izquierdo de la figura, o utilice directamente el cable de alimentación del dispositivo. Conecte el otro extremo de la batería del vehículo en el puerto derecho de la figura. El rojo confusible es el polo positivo de la alimentación viva normal. El negro es el cable a tierra. El naranja es señal ACC,
llave. Es aquel que va rojo y negro a la batería y ACC va al switch de encendido del motor. Aquí tenemos el dibujo, aquí tenemos los conectores y esto es al grabador. Obtener modos de conexión del interruptor de alimentación principal. Obtener modo de conexión del interruptor de alimentación principal. Para garantizar una conexión correcta del cable, es necesario obtener el método de conexión de interrupción de alimentación principal a través de 3 métodos. Está el interruptor de alimentación principal conectado al polo positivo o negativo de la batería. Hay que definir si va a conectar al polo positivo o negativo de la batería. Pregunta al fabricante del vehículo los modos de conexión. O sea, vamos a tener dos modos, positivo y negativo. Mida con un multímetro. Desconecte el interruptor principal y luego mide el voltaje entre la carrocería del vehículo y el polo positivo de la batería del vehículo. Si el voltaje es entre 2 y 24, significa que el interruptor principal desconecta al polo positivo. Si el voltaje es 0, entonces el interruptor principal desconectado al polo negativo. Mida con un multímetro. Desconecte el interruptor principal y luego mide el voltaje entre la carrocería del vehículo y el polo positivo de la batería del vehículo. Si el voltaje es 12 o 24, significa que el interruptor principal desconecta el polo positivo. Si el voltaje es 0, entonces el interruptor principal desconecta el polo negativo. Inspección visual. Si el cable del interruptor cerca de la batería del vehículo está conectado al polo positivo o al polo negativo. Operación de conexión. La alimentación del videograbador de vehículo requiere conexión cable tierra, señal ACC y cable con corriente normal. El paso número 1, que dice el manual, medir el voltaje de la batería. Habilite el interruptor de alimentación principal del vehículo, coloque la llave en la posición apagado y mida la electricidad activa normal del vehículo. Use un multímetro para medir el voltaje en el fusible, cambiando el rango de voltaje a DC. Cuando el multímetro detecta voltaje, mide la electricidad normal del vehículo. Generalmente el voltaje es 24 DC para vehículos grandes, 12 DC para vehículos pequeños. Paso 2. Estado de ACC, el cable de color naranja. Cuando la llave del vehículo se coloca en estado ACC o en el estado ON, se mide la señal ACC del vehículo. Use el multímetro para medir el voltaje del fusible, cambiando el rango de voltaje DC. Cuando el multímetro detecta voltaje, retire la llave del auto. Si el voltaje cambia a 0, significa que la señal medida es ACC en el automóvil. Paso 3. Apague el interruptor de alimentación principal del vehículo, coloque la llave en estado apagado. 4. Paso 4. Conecte el cable de alimentación según el modo de instalación del interruptor de alimentación principal. Consulte figura 1.2 y 1.3 que ya la vamos a ver. Los polos positivos y negativos de la batería deben estar equipados con dispositivos de protección como fusibles. Se puede poner unos fusibles para protegerlos. Para el vehículo con el interruptor de alimentación principal instalado en el polo negativo de la batería del vehículo, instale el dispositivo por separado. Consulte 1.1.3, instalación separado para más detalles. Aquí tenemos la figura, el diseño que nos da el manual. Interruptor de alimentación principal del vehículo instalado en el polo positivo de la batería. Aquí tenemos la batería de almacenamiento del vehículo. Aquí tenemos, yo me imagino que ADCR es el grabador y cómo hace la conexión, el diagrama. En la figura 1.3, interruptor principal del vehículo instalado en el polo negativo. En el de aquí polo positivo, polo negativo, lo que indica el manual. Aquí tenemos la comparación de ambos. Polo
negativo, polo positivo. Bueno, esta es la parte de instalación, lo que dice el manual en español. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.